Lección número 4, el pecado en la iglesia. Preguntas. ¿Es tu cuerpo tuyo o es el cuerpo nuestro realmente? ¿De quién somos templo? ¿Por qué es necesario cuidar las avenidas del alma? Esas son las primeras 3 preguntas básicas de esta cuarta lección. Ahora, ¿qué es una disonancia? ¿Cómo debemos abordar los pecados visibles en la iglesia? ¿Okay? Porque los invisibles también se deben abordar, pero los pecados visibles en la iglesia. ¿Cómo se deben abordar los conflictos internos en nuestra iglesia? Esta la deberías saber directamente. Al escuchar la pregunta deberías tener la respuesta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y finalmente, así como ustedes ven que se realizan campañas y semanas de predicación o temas específicos y al fin de la semana hay una sesión de preguntas y respuestas, aquí vemos que en Corintios también le hicieron preguntas a Pablo y en eso se basa el capítulo 7 de esta primera carta a los Corintios. Entonces, mis amados, la lección para esta semana, lección número 4, el pecado en la iglesia. Es un tema bien delicado que debemos estudiar a profundidad porque es una guía para nosotros actuar en esas situaciones que se viven en la iglesia. ¿Okay? Ninguna iglesia ni ninguno está excepto de eso, porque claramente la palabra dice, el que piense que está firme, mire que no caiga. ¿Okay? Entonces vamos a orar para dar inicio a esta lección de esta semana. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos, oh Padre, agradecidos delante de ti, porque nos sigues guiando, nos sigues cuidando, nos cubres, Señor, con tus alas para protegernos de todo peligro. Te pedimos perdón, oh Dios, por nuestros pecados, también que nos limpies de toda maldad, porque sin duda hemos pecado, oh Dios, y por eso necesitamos de ti. Damos las gracias a ti por tu inmensa misericordia y por ese amor incomprensible para nosotros. Ayúdanos a seguir adelante siempre contigo, que tu Santo Espíritu nos tome enteramente como tuyos, para que podamos vivir conforme a tu voluntad y la gloria sea del Padre que está en los cielos. Oración que hemos hecho sin mérito alguno, pero con el poder y en el nombre de tu Hijo Santo, Cristo Jesús. Amén y amén. Cuarta lección, una vez más, el pecado en la iglesia, versículo para memorizar. Lo conseguimos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, versículo 20. Lo leo de la versión Reina Valera del 95, que es mi versión, y por supuesto los versículos que yo voy a indicar allí. Entonces dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Maravillosos esos dos versículos. Y bueno, y se responden dos de las preguntas, o las 3 primeras preguntas se responden automáticamente aquí. ¿Somos nuestros? No somos nuestros. Nuestro cuerpo pertenece a Dios. Nuestro espíritu pertenece a Dios, por creación y por redención.
No nos pertenecemos a nosotros mismos, fuimos comprados con sangre. Lamentablemente, hay unos que no reconocen ese precio y tienen en poco valor la sangre de Cristo y la desechan. Bueno, y el resultado ya está explícito en Juan capítulo 3, versículo 18, que dice que los que no creen ya han sido condenados, porque no creyeron en el don, en el Hijo de Dios que fue dado para el perdón de sus pecados, para que pudieran tener vida eterna. Entonces, ¿por qué es necesario cuidar las avenidas del alma? Para responder la tercera pregunta de una vez. Porque, mis amados, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que palpamos, todo lo que olemos, todo lo que entra por nuestros sentidos, tiene parte en nosotros. Que muchas veces pensamos que no podemos recordar algunas cosas, pero no quiere decir que el registro no esté allí. Si pudiéramos recordarlo todo perfectamente, nuestra mente no trabajaría adecuadamente. Pero esos registros están allí. Y yo estoy seguro que usted ha experimentado esta experiencia, porque hay veces que usted tiene años, y digo años sin escuchar una canción, y de repente pasa por un lugar y está sonando esa canción, por más que usted no escuche música secular ya, internamente empieza a tararearla, o empieza a cantarlo, sigue la melodía. ¿Por qué? Porque es un registro que está allí. Igualmente todo lo que vemos en películas, lo que vemos por medio de un contacto real, un contacto físico, lo que hemos palpado, lo que hemos hecho, todo eso permanece allí. Entonces, por eso es que es tan importante cuidar las avenidas del alma, porque no es lo que entra al cuerpo lo que contamina. Ojo, como dijo Jesús, sino lo que sale, porque de nosotros, de nuestro corazón, salen las inmundicias, salen las fornicaciones, salen los adulterios, que es básicamente lo que vamos a estudiar aquí. Las contiendas, que ya Pablo lo abordó primeramente, antes de abordar la parte del pecado, abordó lo que eran las contiendas, lo que era la separación y las divisiones. Eso está internamente, pero indudablemente todo aquello que entra por medio de la vista, por medio de los diferentes sentidos, tiene cabida y tiene influencia en nosotros. Recuerden que el pecado no es solamente una acción, es una decisión, no es un estado tampoco. ¿Okay? ¿Qué sucede con nosotros, los que hemos practicado el pecado? Que Satanás tiene asidero en nosotros si no se los hemos entregado a Cristo. Porque debemos llegar al estado de que Satanás venga y diga y no haya nada en nosotros. O sea, porque el Espíritu Santo va a hacer esa obra en nosotros, no lo debemos dudar, porque es una promesa que la hemos estudiado múltiples veces en Ezequiel capítulo 36, que Dios quitará el corazón de piedra, pondrá un corazón de carne y pondrá espíritu dentro de nosotros, como está diciendo Pablo aquí, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, debemos tener en cuenta que las avenidas del alma han de ser cuidadas, han de ser reservadas, han de ser mantenidas y han de ser santificadas también. Debemos cuidar las avenidas del alma para que la comunión con Dios pueda expresarse libremente o plenamente, para que seamos conscientes. Entonces, vamos a abordar de una vez lo que son los versículos bíblicos. Vamos a leer primeramente 1 Corintios 5, 1 al 13. Y con esto vamos a abordar 2 puntos. Recuerden que la cuarta pregunta era ¿qué es una disonancia? Y usted va a entender por qué. Responda en los comentarios qué es una disonancia. Entonces usted va a ver para cómo se aplica esto aquí a Corintios. Entonces empezamos. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación y fornicación cual que ni aún se nombra entre los gentiles. Imagínense eso. A tal extremo que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, incesto. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, ese poder que está disponible, ¿no? Porque Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin.
que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahorita vamos a volver atrás a algunos de estos versículos porque debemos profundizar en ellos. No es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso será necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis, y cosas semejantes. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Y a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, cuando nosotros preguntamos qué es la disonancia, vemos en los versículos, en el versículo 2, que dice, vosotros estáis envanecidos. Yo busqué esta palabra en el griego original y la palabra que está usando Pablo allí es la palabra fusio. Fusio, que significa inflado, orgullosos. Entonces lo podríamos traducir así. Y ustedes, iglesia, están orgullosos de que hay aquí en la iglesia un hombre que aún comete tal fornicación que ni los gentiles están cometiendo. ¿Es eso coherente? Una disonancia total. ¿Por qué? Porque nosotros proclamamos como iglesia que hemos sido salvos por Cristo, hemos sido librados del poder de pecado y hemos, por medio del Espíritu Santo, la ley de Dios está escrita en nuestros corazones y eso se traduce en una vida de obediencia. La gracia nos justificó, gracia que salva y la gracia que transforma, que nos lleva a la santificación. Bueno, y esto responde una pregunta que ya hicimos, que la vamos a responder con mayor amplitud más adelante. Entonces vemos, amado, la disonancia consiste en que la iglesia siente orgullo de que ese hombre forme parte de sus filas. Es una incoherencia total. Dice nuevamente, versículo 6, no es buena vuestra jactancia, te jactas de tal cosa. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Un hombre con esas características, si él lo hace, yo también lo puedo hacer. Entonces, si eso es una fornicación tal que está cometiendo incesto con la mujer de su padre, cosa que está expresamente revelado en la ley en Levíticos capítulo 18, ¿okay? Que nada, no te acostarás con la mujer de tu padre, no verás su desnudez porque es la desnudez de tu padre, dice claramente ahí en Levíticos 18. Entonces, está claramente tipificado en la amplitud de la ley que incluye el no adulterar. Entonces, vemos aquí que la iglesia de Corintio parecía que no tenía las cosas claras. Parecía que ellos creían que estaban sirviendo al Señor, pero que en sus cuerpos podían seguir cometiendo pecado, que no era gran cosa, que no traía grandes consecuencias, que no había tal consecuencia. Entonces ya vemos que un problema lleva al otro. O sea, ¿por qué habían divisiones? Porque habían estas situaciones, porque había pecado dentro de la iglesia. Andaban en la carne. Por eso es que Pablo en la semana pasada le dice, yo no les puedo hablar como espirituales porque vosotros sois carnales. Y esto es un pecado carnal. El adulterio y la fornicación es un fruto, claramente un fruto de la carne, como lo estudiamos la semana pasada en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Adulterio, fornicación, pleitos, enemistades son frutos de la carne. Entonces, andan en la carne, pero no es buena vuestra jactancia. O sea, Pablo tiene que solucionar este problema porque si no, la iglesia de Corintio va a ser totalmente destruida porque lo dice claramente, un poquito de levadura leva toda la masa. Esta situación, amado, y no estoy hablando que sea nada más con la fornicación, que tal vez seguimos lidiando con este mismo pecado, pero no de manera abierta, sino de manera oculta en nuestras iglesias. Pero vemos que
se continúa cometiendo pecados en la iglesia. Entonces, las iglesias están constantemente en riesgo, porque somos pecadores, pero les recuerdo nuevamente que la gracia nos salva y la gracia nos transforma. La ley de Dios es escrita en nuestros corazones y de tal manera vamos a vivir una vida de crecimiento, de transformación. Recordemos la escalera de la virtud en Pedro. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 4, rápido. No estaba aquí en la lección, no lo tenía estipulado, pero ya que el Espíritu Santo nos dice que vayamos allá, vamos allá, para la gloria de su nombre. 2 de Pedro, capítulo 4. Porque no hay tal cosa, mi amado, que una vida cristiana estática. Eso no existe. Si no hay crecimiento, hay retroceso. ¿Por qué? Porque si el Espíritu no crece en ti, no se fortalece, la carne va a tomar el control. Y el estado de aquel hombre va a ser peor que el que tenía cuando dijo haber aceptado a Cristo. ¿Okay? Entonces dice, partícipe de la naturaleza divina. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad que nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, versículo 4. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es lo que estaba pasando con los corintios? Estaban siendo víctimas de sus concupiscencias y el pecado estaba siendo llevado a cabo, como explica Santiago. No digas cuando eres tentado que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie, sino que cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia, las facultades que están en la mente, que deben estar sometidas al poder del Espíritu, o normalmente en un cristiano están sometidas al poder del Espíritu, como lo dice 2 de Corintios 2 de Corintios 10, versículos 3 al 5. Okay, que en un rato también los vamos a nombrar. Ahorita nombro esto y voy allá, porque son claves como instrumentos para vencer en esta lucha contra la carne, porque es la carne la que quiere vencernos. Entonces dice, y somos tentados por nuestras propias concupiscencias, continúa Santiago, y cuando las concupiscencias dan a la luz viene el pecado, y cuando el pecado se lleva a cabo, ¿cuál es la paga? La muerte. ¿Sí? Entonces vamos de una vez a 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ya aquí está hablando Pablo una teología distinta, una iglesia un poco más madura. Ya no le está hablando lechita. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esto ya lo hemos explicado anteriormente. ¿Cuál es fortaleza, mi amado? Nosotros hemos cedido a nuestras concupiscencias. Cada vez que nosotros cedemos a nuestras concupiscencias y cometemos el pecado, se va construyendo un muro de separación entre nosotros y Dios. Dios permanece en el mismo lugar, pero nosotros queremos separarnos de Él y vamos construyendo ese muro, una fortaleza. Pero las armas carnales son para destrucción de esas fortalezas. Cada vez que cometemos un pecado es un ladrillo nuevo a esa fortaleza que nosotros construimos para fortalecer a la carne. Ok, y el versículo 5 dice, derribando argumentos. Ok, eso es lo que hace el Espíritu. ¿Qué son los argumentos? Bueno, no, pero es que eso no es tan malo. No, pero es que fíjate, Pablo, que ese hombre tiene la mujer de su padre, pero lo hace bien porque el papá no atiende a esa mujer. Esa mujer se la pasa por ahí sola y triste, entonces el hijo, buscando consolarla, se enredó con ella. Entonces el pecado no es tan grave porque viene basado en una buena acción o en una intención noble. Son esos argumentos que podríamos poner normalmente para cometer el pecado o para tratar de justificarnos nosotros mismos o para tratar de alivianar la conducta. Por supuesto que sí. Entonces, por medio de esto se derriban esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando vienen esos argumentos, ¿qué es lo que te dice el Espíritu Santo? No. Adulterio. El carácter de Dios en su carácter no es un Dios adúltero. Entonces, en el carácter de Dios no está el adulterio. Entonces, eso es adulterio. Entonces, esa fortaleza que tú estás construyendo la estoy derribando
todos esos argumentos están siendo destruidos por el poder del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde te toca tomar la decisión. O aceptas la invitación del Espíritu Santo y te rindes a su poder para que la relación con Dios se mantenga y se fortalezca por vencer, o sencillamente cometes el pecado y viene la muerte. ¿Ok? Viene la muerte. Entonces dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso es que el versículo para memorizar empieza recordándonos que somos templos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una iglesia en total disonancia, que está predicando salvación, pero vive en pecado. Entonces, ya nosotros hemos hablado, incluso estoy teniendo todos los lunes una meditación con una iglesia, otra iglesia, no aquí de Maús, sino una iglesia que se llama Maranata, una iglesia grande, sobre los jóvenes, padres que oran por sus hijos. Entonces, hemos dicho que, y eso es probado ya, porque se ha investigado, que muchos jóvenes abandonan la iglesia no tanto por la atracción del mundo, que es inmensa, pero cuando la atracción del mundo se suma a la incoherencia espiritual, la cuestión se agrava. Entonces, ¿por qué? Muchos de nosotros decimos algo, pero hacemos otra cosa, igualmente en su hogar. Entonces, estas cosas son disonancias, y esto es lo que está viviendo la iglesia ahí en Corinto. Decían ofrecer salvación, decían predicar salvación, pero a la larga no daban salvación porque seguían viviendo en pecado. Entonces vamos a seguir leyendo 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a leer el crecimiento, la escalera cristiana. Porque entonces dice, miren, después que da la promesa, haciendo participante de la naturaleza divina, que en 2 de Corintios 10 lo dice de una manera como más explícita, porque es el Espíritu Santo viviendo en ti, esa es la naturaleza divina, que es la naturaleza espiritual, el nuevo hombre. Entonces dice, por eso poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea, son los frutos que se van a manifestar. O sea, Pablo explica estos mismos frutos en Gálatas 5 y empieza con el amor. El amor es la base de esa. Pablo lo usa como la base de los frutos espirituales. Pedro llega a la conclusión que después que tú añades a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento piedad, a la piedad dominio propio, todo esto llegas como resultado del amor, que es el carácter perfecto de Cristo. ¿Okay? Entonces, el crecimiento cristiano es esencial. Si usted no está creciendo, está retrocediendo. Porque el que no recoge conmigo, desparrama. No hay neutralidad, mi amado. Aquí no hay grises. O es blanco o es negro. O es frío o es caliente. Porque ¿qué sucede con los tibios? Estoy a punto de vomitarte de mi boca. Estuviste a punto de salvarte, que te diga el ángel en la resurrección. Tú que tienes conocimiento, que vas a despertar con ese conocimiento, automáticamente vas a entender esas palabras. Estás en la lúgubre segunda resurrección, desafortunadamente. Ahora, la iglesia está en disonancia. Y ahora, con estos mismos versículos que vemos aquí, hay un escándalo en la iglesia. ¿Ok? Porque si aún hay un pecado que ni aún los gentiles practican, ¿cómo debemos proceder? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Entonces Pablo lo explica muy bien. Dice, pero vengo yo, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya tal cosa que ha sido hecha. Que Pablo está involucrado directamente en la actividad de la iglesia. Y en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, miren el resultado. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí no debemos confundirnos con este versículo, porque las personas que creen en la inmortalidad del alma, aquí claramente dicen, de hecho, yo debatí mucho con este versículo con
con hermanos que de otras iglesias que él decían, ahí está claro. O sea, somos salvos, siempre salvos. ¿Por qué? Porque Pablo entregó a este hombre, a Satanás, para que fuera muerto, para que fuera destruido, pero su espíritu se va a salvar con ese gran pecado encima. Ya fue salvo, va a ser salvo, porque Pablo lo está diciendo para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Mi hermano, una disonancia y un error garrafal, un error doctrinal que raya en herejía. O sea, porque Cristo tuvo por nombre, que se lo puso Dios mismo, Emmanuel, porque vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. No hay tal cosa que lo que dijo Lutero, que somos justos y pecadores al mismo tiempo. O eres uno o es el otro. No son las dos cosas. ¿Ok? Porque la justicia de Cristo te cubre y la justicia de Cristo, esa misma gracia que te vistió de su justicia, es la misma gracia que te transforma. ¿Quién es el único que evita que esa gracia logre lo que quiere lograr en ti? Tú mismo. Desechando las obras del Espíritu y aferrado a las cosas de la carne, como estaba este hombre. Entonces, cuando Pablo dice que se ha entregado este hombre a Satanás, simplemente está diciendo, sepárenlo de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando este hombre sea separado de la iglesia, va a estar en la misma situación del faraón. Sujeto a las decisiones que ha tomado. Él decidió alejarse de Dios, y cuando nosotros nos alejamos de la protección de Dios, estamos en el territorio ¿de quién? De Satanás. No podemos albergar a esta persona entre nosotros, ojo con lo que voy a decir, porque como un hermano, porque el hombre está cometiendo vileza abiertamente y de esa manera está dejando en mal el nombre de la iglesia, porque yo supongo y estoy seguro de que usted alguna vez le han dicho, y eso que eres cristiano, y si no se lo han dicho, gloria sea a Dios, pero se ha escuchado ese dicho de algunas personas, mira, tal persona es terrible, y eso que es cristiano. Fíjense que yo le voy a decir un testimonio de allá de Venezuela, hace muchos años, que ya yo les había comentado que yo fui parte de un bonito ministerio que llevábamos alimentos a un hospital en la ciudad donde yo vivía, allá en Barquisimeto, cada sábado. Hice un estudio bíblico. En ese tiempo llegó un hombre que decía él que había salido de la cárcel y necesitaba trasladarse a un lugar muy lejano. O sea, el lugar donde debía trasladarse él estaba como a, yo diría, para ver, como a 1500 kilómetros de la ciudad donde estábamos. Entonces, yo le manifesté que no tiene dinero, pero sí cometí un error. Ok, yo lo reconozco. Hoy no tuve la oportunidad de hablar con él después para pedirle perdón porque se ofendió por mi actitud. Y la actitud fue de que él estaba hablando, estaba dando su argumento del por qué tenía que irse, pero ya ese argumento uno lo ha escuchado muchas veces. Entonces yo lo escuchaba, pero lo oía, pero no lo escuchaba, y él se dio cuenta de eso. Entonces dice, tú no me estás parando de lo que yo te estoy diciendo. O sea, que a ti no te importa realmente lo que yo te estoy diciendo. Y tenía razón, porque yo decía, ese argumento yo lo he escuchado tantas veces y es para manipular, para buscar una ayuda monetaria, para buscar, juzgando las intenciones, cosa que no debía hacer tampoco. Entonces recuerdo que después volvimos a ir, yo iba todos los sábados y el hombre no se acercaba, el hombre duró un tiempo allí. Entonces después fuimos un 25 de diciembre con una olla grande para mayor cantidad de gente y fuimos casi toda la iglesia. Y el hombre aprovechó para desahogarse de lo que yo he hecho. Entonces le decía a los hermanos, ese hermano se la tira de hermano y ese es un diablo, porque ese me trató a mí muy mal. Entonces vemos que causar oprobio a la causa de Dios. No estaba en mi intención hacerlo, pero sí reconozco hoy que no le presté la atención porque no escuché sus argumentos, sino que simplemente habló y él se dio cuenta. Entonces sí, que el Señor perdone esa omisión y ese pecado, porque le causé daño a uno de sus criaturas, un posible candidato al reino de los cielos, como lo son todas las personas que nosotros vemos. Ojalá que en su corazón haya encontrado lo que estaba buscando, haya llegado a la zona y siga adelante y esté en los caminos del Señor, este hermano. Bueno, mis amados, entonces, Pablo dice aquí que este hombre sea juzgado para que la carne sea destruida, pero su espíritu salvo en el día de Jesucristo.
¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Apártenlo cuando él se dé cuenta que está solo en territorio de Satanás. La respuesta natural debería ser movido al arrepentimiento para que vuelva a ser ingresado al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es esto sino la disciplina eclesiástica? Esto es la disciplina, pero la disciplina tiene el fin de restaurar, no de destruir. Por ahí hay también una denominación, que no voy a decir su nombre, y no por exponer el pecado ni por exponer la situación, sino que agarran esto de manera literal. Entonces la persona que ha cometido pecado sí debe ser apartado, porque Pablo incluso dice aquí, dice aquí que con el tal ni no te juntéis ni con los fornicarios, ni con los avaros, ni con los adúlteros, ni los ladrones, ni los idólatras. Pero el Pablo después aclara, no te estoy diciendo que con todos, porque si fuera así es necesario que salgas del mundo, porque en este mundo donde reina el pecado, esto es la orden del día. O sea, las personas que viven en pecado son todo esto. Entonces, para tú estar lejos de toda esta gente tendrías que vivir apartado en una montaña. Entonces, ¿cómo predicarías el evangelio? Sería imposible. Entonces, Pablo dice, no es que te saques del mundo, es que no te juntes con ninguno de estos que ya, haciendo estas cosas haga llamarse hermano. Entonces, estas personas, cuando una persona peca, no le hablan más. Lo apartan como si no existiera. Y tampoco, porque eso no restaura. ¿Okay? Eso no restaura. Entonces tú debes llegar y tratarlo con amor. El que esté firme, mire que no caiga. ¿Okay? Porque todos estamos sujetos a pecar. Debemos actuar con misericordia. Porque ¿cómo actuó Jesús con nosotros? Con misericordia inmensa, entonces. Dice así: a los que están afuera Dios los juzgará, pues quiten a este perverso de entre vosotros. ¿Okay? Ya vosotros fuimos limpiados, ya Pablo lo explica, fuimos limpiados, fuimos lavados con la sangre de Cristo. Entonces, no pequéis, aférrate, no te sueltes del Espíritu Santo. Dile que te tome enteramente para que cada decisión que tomes sea imbuida por el Espíritu Santo. Es, ¿cómo les diría? Es muy fácil pecar, dejarse dominar por los deseos de la carne, porque la carne lo quiere, ¿okay? Y después tratar de justificarlo con miles de maneras. ¿Okay? Entonces el hombre dice Pablo en el versículo 6, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua que es Cristo y ha sido sacrificada. Entonces ahí les dice que fuimos limpiados en Cristo, limpios de levadura y todo esto. Ok. Ahora vamos a seguir adelante. Pablo vuelve con el tema del pecado y la fornicación más adelante, pero él hace como un paréntesis aquí. O sea, seguramente lo que viene a continuación tiene relación con estos asuntos de inmoralidad sexual, porque es la base del pecado dentro de la iglesia en Corinto. ¿Okay? No quiere decir esto que eso es lo que está pasando en su iglesia, pero sí pueden haber pecados, diferentes tipos de pecados que deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, hay un pecado que normalmente no se disciplina y es el orgullo. Y habemos, porque me incluyo, porque los pecadores yo soy el primero, muchos orgullosos dentro de la iglesia, que cuando alguien nos dice algo, queremos por todos los medios imponer nuestro razonamiento a las personas. Y no cedemos. Eso es orgullo, mi amado. Eso también debería ser sancionado. La mentira también debería ser sancionada. Pero como casi todos mentimos, entonces no nos atrevemos a jugar tal cosa. Entonces, algo así es lo que viene Pablo. Ahora vamos a leer 1 Corintios, vamos a leer el versículo 6 del 1 al 13, para que veamos algo. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo y el mundo ha de ser juzgado por vosotros? ¿Sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuantos más las cosas de esta vida? Si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que son
de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros os digo, porque no hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para poder juzgar entre sus hermanos. O sea, sacando el ejemplo de Moisés. Recuerden que cuando llegó Yetro, todos los asuntos los llevaba a Moisés y Yetro le dijo, mira, pero ven acá, José, te estás desgastando terriblemente. O sea, delega. Entonces, no hay ni siquiera uno, por lo menos uno, que pueda juzgar estos asuntos dentro de la iglesia, para juzgar entre hermanos. Un hermano pleitea con otro hermano y lo hace ante los incrédulos. Esa es la parte central aquí. Ciertamente, es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufréis más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Bueno, ahorita voy aquí. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañen. Aquí ya Pablo empieza a retomar nuevamente el tema. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria al Señor. Entonces Pablo plantea la situación. Pleitos probablemente basados en cuestiones de estas sexuales, pero en vez de acomodar los asuntos en la iglesia, que hagan como se hace. ¿Cómo se hace en nuestra iglesia? Se hace una junta administrativa, se presenta el caso y la congregación vota si la persona debe ser disciplinada o no. Están juzgando dentro de la iglesia. Ahora ustedes se imaginan que yo llegara y llevara al hermano, mira, este hermano lo estamos juzgando o necesitamos que sea castigado civilmente, porque penalmente para eso están las autoridades, y eso es otra cosa en el caso de los ladrones y todo esto, ¿no? Ahí tenemos un pleito aquí que debe ser dirimido y no hay manera de solucionarlo, entonces vamos a los tribunales. Entonces el caso pasa de la comunidad de la iglesia a la parte externa, a los incrédulos. Entonces, ¿de qué estamos dando aquí de qué hablar? Okay, entonces, ¿dónde deben abordarse o repararse los conflictos internos dentro de la iglesia? No deberían ser expuestos porque causan oprobio a la causa de Dios. ¿Okay? Se causa oprobio a la causa del Señor porque dicen, y eso que son cristianos y mira cómo están peleando. Y aquí no se trata de encubrir el pecado porque ya vimos que Pablo lo aborda, ¿no? Y Pablo está claramente diciendo aquí que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Aquí Pablo no está minimizando el pecado, pero Pablo sí está claramente advirtiendo a la iglesia sobre la conducta que deben seguir sobre estos conflictos que se van a presentar normalmente entre nosotros. No debería, porque deberíamos estar en un espíritu, en una acción. ¿Enfocados en qué? En la misión. Ya Pablo dice aquí, es que no es avergonzar, y lo digo pues, que hay entre vosotros pleitos, ¿verdad? Que no debería haber. Ni siquiera debería haber pleito entre vosotros, pero lo hay. ¿Por qué hay pleitos? Porque usted no es igual a mí. Y tal vez cosas que yo digo aquí en la lección, usted dice, pero este hermano no está de acuerdo con eso, sin embargo no dice nada y lo pasa, ¿no? Pero somos diferentes. Cada uno es una individualidad y somos diferentes y es normal en la carne, que surjan estas diferencias y desacuerdos en la iglesia. ¿Cómo se solucionan? Que lo vimos en el amor de Cristo. Cuando dejamos que el Espíritu Santo venga en nosotros, esos problemas se solucionan. Entonces, cuando hay un pleito, mi amado, y eso ya lo hemos explorado en las otras lecciones, ¿quién es el que se acerca primero a zanjar la discusión, a zanjar el problema? Aquel que está más cerca de Dios, porque no puede estar tranquilo sabiendo que hay una persona que está vamos a decir, inquieta o le causaste dolor a una persona por una situación que hayas dicho, o tal vez no la dijiste con la intención de herirlo, pero le causó daño,
y el que la persona que esté más cerca de Dios es la que llega, sea el ofendido o sea el ofensor. ¿Por qué? Porque debemos procurar la unión, la unidad dentro de la iglesia. Ahora, esto no quiere decir que no te puedas defender, porque también hemos visto casos, o sea, en que la situación sale afuera porque las personas que deberían actuar de manera coherente, de manera adecuada, ejemplo, cuando el juicio a Jesús, los fariseos quebraron muchas de las leyes que ellos tenían. La primera, que una persona no puede ser juzgada de noche, que una persona no puede ser juzgada sin derecho a defenderse. Como no había testigos reales, buscaron falsos testigos. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros como líderes actuamos de una manera inadecuada para llevar a cabo un juicio, si la cosa sale al público, yo no lo condeno, ni lo condeno. ¿Por qué? Porque hay una mala raíz en la situación. Se puede solucionar, pero actuando abiertamente, sin medias tintas y sin dobles caras. O sea, porque son situaciones que se pueden vivir. ¿Qué es lo ideal? Que las cosas se hagan decentemente, con orden e internamente. Pero cuando la parte que está acusando se pasa las normas y empieza a hacer las cosas como no deben ser, él es el que está causando el oprobio, porque está saltándose los pasos conforme a la Biblia. Entonces, son dos cosas muy distintas. ¿Ok? Ahora, debemos proteger. Entonces vemos aquí. Pablo aborda un caso de litigio después de tratar una situación de inmoralidad sexual, tal como lo hizo Moisés en Deuteronomio 22 al 24. Y fíjense cómo está escrito aquí en Deuteronomio, mis hermanos. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 al 24 dice: si alguien es sorprendido acostado con una mujer casada y con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así extirparás el mal de Israel. Por cierto, en Juan capítulo 8 vemos la historia de la mujer adúltera, que vemos el caso que la mujer fue conseguida en el mismo acto del adulterio, pero llevaron nada más a la mujer. ¿Y dónde estaba el hombre? Okay, entonces usted profundice. Si quiere saber más sobre esta historia, le recomiendo que vaya y lea El deseo de toda la gente, porque ahí está la razón. Era una trampa para Jesús. Ok, versículo 23. Si hay una muchacha virgen comprometida con un hombre y alguien la halla en la ciudad y se acuesta con ella, los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. La joven porque no pidió socorro en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así extirparás el mal de en medio de Israel. Pablo no estaba feliz de ver a los miembros de la iglesia llevar el tema ante un tribunal civil. Pues por supuesto que no. ¿Qué podían ellos como hermanos cristianos haber resuelto en lugar de llevar el asunto a los injustos? ¿Okay? Pablo se preocupaba por la identidad de la iglesia, la comunidad cristiana, tal como era vista en la sociedad. Pero esto sucede en el mundo romano. Fíjense, en el mundo romano, las personas de mayor rango, riqueza o función política solían ser favorecidas en los tribunales. Por el contrario, los cristianos deben juzgar como lo haría Cristo y distinguirse de los estándares seculares. Entonces nosotros no debemos actuar de la misma manera. Igual que el liderazgo. El que quiera ser el primero, ¿qué debe ser? Su siervo. Porque eso fue lo que demostró el Maestro. Eso fue lo que demostró Cristo. Ok. Volvemos a la inmoralidad sexual. Cuando nosotros seguimos leyendo el capítulo 6 de 1 Corintios, vemos que Pablo dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Entonces aquí hay un versículo clave que es el versículo 18 y después a los versículos que son los versículos para memorizar. Dice, vamos a empezar. Vamos a empezar el versículo 15 y vamos a leerlo hasta el 20. 1 Corintios capítulo 6, versículos 15 al 20 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Aquí Pablo está hablando
en la profundidad del pecado de fornicación y el adulterio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque recuerde que Corintio era un lugar donde se daba culto a deidades paganas. Generalmente habían prostitutas dedicadas al culto a esas deidades. Y las festividades que empezaban en fiestas, en glotonerías, terminaban en orgías, y tal vez las personas de la iglesia estaban participando de esto. Pablo dice, la comida para el vientre para la comida. Ellos tal vez aplicaban que ellos tenían un cuerpo. Recuerden que el contexto de donde ellos venían era el contexto griego. Y para los griegos, que también por eso Pablo también habla de la carne y el espíritu en el otro, que para los griegos el cuerpo es una masa de pecado. Y el alma, el fundamento de la inmortalidad del alma hoy, pero sabemos que esa mentira viene desde el Edén, de Satanás, es que el alma, cuando sale del cuerpo, tiene libertad para ser pura, para purificarse, porque el cuerpo está sujeta constantemente a pecado. Entonces, ¿qué es lo que tal vez practicaban la gente en Corintio? Que pensaban que tenían libertad para pecar porque tenían un cuerpo, y ese cuerpo es, así como la comida para el cuerpo, el sexo también para el cuerpo y el cuerpo para el sexo. Entonces, por eso que Pablo le da esta amonestación. El que se junta con una ramera se hace una con él. Entonces, todos los pecados de la ramera vienes a participarlos tú también y te llevas eso a la iglesia. ¿Ok? Entonces, versículo 17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Huid de la fornicación, dice Pablo en el versículo 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y de quién dijimos que era el cuerpo? Y aquí lo va a decir. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, ¿con qué derecho vienes tú a mancillar el cuerpo que pertenece a Dios? Si ya tú se lo entregaste a Él, cuando lo aceptaste, cuando entraste a las aguas bautismales. Te deja dominar por la carne, y entonces la carne, cobrando fuerza, te dice que eso no tiene nada que ver. Recuerden, derribando argumentos y toda impiedad que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso hace el Espíritu Santo. Pero cuando niegas su eficacia, te entregas a las pasiones carnales. Es complejo el tema, mi amado. Pues habéis sido comprado por precio, glorificad pues a quien de vuestro cuerpo es vuestro espíritu también. Ahora, ¿cuál es la solución para esto? Cuando nosotros leemos Primera de Tesalonicenses, del capítulo 4, vamos a leer del 3 al 5 y el 7 y el 8. Dice así. La pregunta era, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que te apartes para Él. Y para eso es que te da su Santo Espíritu. La voluntad de vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. En Tesalónica también tenían el mismo problema. ¿Por qué? Por el culto a las deidades paganas. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y ya vamos a ampliar esto. No en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 7. Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el remedio para la santificación? Entender que para dejar la fornicación y la inmundicia sexual, es entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros cometemos este pecado, estamos rechazando a Dios. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? No es por miedo al castigo, por miedo al infierno, no, nada de esto. Sino porque le estás causando dolor a aquel que te entregó a su Hijo por amor a ti. A Cristo debes recordar que tú amas a Cristo. ¿Por qué? Porque respondiste a ese amor, por eso aceptaste esa invitación. Cada latigazo que le dieron a Cristo era por causa de este pecado, porque tú te revolcabas en la fornicación. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, el que rechaza esto no está rechazando una idea, está rechazando a Dios, al Espíritu de Dios,
que es el que lo dio. No está rechazando la instrucción de Pablo ni la instrucción mía, está rechazando a Dios, porque el Espíritu Santo se va a oponer a esa idea antes de que sea materializada. Entonces es muy importante, sobre todo para ti, jóvenes. La voluntad de Dios es la santificación. Nosotros hemos cometido un pecado. Yo en un tiempo tenía una vida licenciosa totalmente. Vivía en fornicación y adulterio. En otro tiempo. Estaba cautivo a estas cosas. Pero por la gracia de Dios, Él me ha liberado y me mantengo aferrado a Él para poder soportar las tentaciones, porque la tentación sigue llegando, porque sigo en este cuerpo, pero no le puedo dar al cuerpo lo que el cuerpo desea. O sea, no porque no pueda o porque me voy a perder en el infierno, no, sino porque yo amo a Cristo y no quiero causarle un dolor. Al que amas, tú no le causas dolor, ¿o sí? Porque si le causas dolor al que amas, mi amado, déjame decirte que eso no es amor. Y más aún, que has recibido el amor de Dios que es puro. Ese es el amor que está en tu corazón. Y por ese amor es que puedes amar y puedes amar al enemigo, puedes caminar la milla extra, puedes atender al desvalido. Ese es el amor de Dios. Entonces, el amor de Dios no te va a permitir seguir cometiendo esos pecados, porque si lo vas a cometer te va a causar un dolor inmenso que puede hasta destruirte. Bueno, de hecho te va a destruir, porque el final va a ser uno solo, ¿no? Que es la muerte eterna. Bueno, mi amado, entonces esa es la solución. Piensa, miren esta pregunta que es interesante, en la devastación que los pecados sexuales han causado en la humanidad. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán importante es este tema para los cristianos? Este es un tema que no es ajeno a la iglesia, mi amado. En la lista de pecados, esta es la tentación más alta para la mayoría de los hombres y para algunas mujeres también. Entonces, ¿qué es lo que nos explica aquí los pasos? Primeramente, en primer lugar, somos identificados como lavados. Cuando nosotros leemos en Ezequiel 36, yo os lavé con agua limpia, dice el Señor. El versículo 36, versículo 25. Yo os lavé con agua limpia y los purifiqué de todas sus inmundicias y de sus idolatrías los he limpiado, dice el Señor, los lavado. En segundo lugar, somos miembros de Cristo. Aquí Pablo lo dice. Somos miembros de la iglesia de Cristo. Entonces vamos a seguir pecando. Y en tercer lugar, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré espíritu dentro de vosotros, para que andéis en mis estatutos, en mis preceptos y los pongáis por obra, dice el Señor. Eso es Ezequiel 36. Ahora, como les dije, las preguntas. Ante toda esta situación, Pablo expone en su carta lo que la jactancia de la iglesia, el orgullo, que es la incoherencia, la disonancia, sanciona el pecado del joven sacándolo, diciéndole que deben sacarlo de la iglesia porque un poquito de levadura leuda toda la masa. También les indicó que cuando tengan conflictos no los expongan abiertamente, sino que los resuelvan internamente como hermanos. Busquen un hermano con sabiduría, o en la multitud de consejos hay sabiduría, para que no salgan estas cosas afuera y sean juzgados por los incrédulos, que es increíble que los incrédulos terminen juzgando las cosas de la iglesia o los conflictos de los hermanos de la iglesia. Y finalmente dice, apartaos, huid de la fornicación, seguramente pensando en la historia de José, que huyó de la fornicación con la esposa de Potifar, que salió corriendo. Entonces, en ese contexto, los corintios tenían muchas preguntas, porque ellos eran parte de una cultura que cometía estas cosas comúnmente. Por eso es que es la importancia de separar la cultura de la iglesia, o de ponerle un límite. Los principios no se negocian. Y si somos de Cristo, vamos a andar como Él anduvo. Porque no somos como las 7 mujeres, o no somos parte de las 7 mujeres que dice Isaías 4, que en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán, nosotros vestiremos nuestra ropa y comeremos nuestra comida, solamente déjanos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Dejamos llamarnos cristianos, pero actuamos como queramos. Eso es la situación que había en Corintios. Se llamaban cristianos, pero querían seguir viviendo como corintios. O sea que Corintios era una ciudad dada al pecado,
en gran manera. Entonces, sean estas preguntas. Pablo empieza en el capítulo 7 de Primera de Corintios diciendo, o sea, ¿cuáles las preguntas específicas? No las tenemos. Pero Pablo empieza diciendo, acerca de lo que me has preguntado, por escrito digo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, da una serie de recomendaciones, entre las cuales está, y hace énfasis en eso, que la mujer y el marido no deben negarse mutuamente el uno al otro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque solamente si se ponen de acuerdo para actividades espirituales que no sean y después volver a juntarse. ¿Para qué? Para que no sean tentados. Porque Pablo recomienda que si no tengan mujer, que no se casen, y hace una recomendación a los solteros, a los matrimonios. Porque Pablo tenía un don, pero Pablo también dice, mejor casarse que quemarse. ¿Ok? Entonces, en el contexto del matrimonio, se debe actuar con santidad. Bueno, que eso no lo nombré cuando leí Tesalonicenses, que lo iba a nombrar, ahora que el Espíritu Santo me lo trae al recuerdo, lo nombro. Mi amado, el hecho de que Dios permita la sexualidad en el matrimonio no quiere decir que usted pueda hacer con su esposa cualquier tipo de cosas que practican los gentiles. Porque debe mantenerse el matrimonio en santidad. Y voy a volver a repetir los versículos porque es muy importante que eso lo tengamos bien claro. Mírenlo como lo dicen aquí. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios. Esto incluye prácticas sexuales no adecuadas. Aquí yo no voy a entrar en el tema de que sí, que no, pero si el Señor lo está diciendo y usted quiere profundizar, profundice usted en el estudio y profundice usted a qué se refiere esto, porque este no es el espacio adecuado para hablar de estos temas. Simplemente estamos declarando lo que dice la Biblia. Entonces, el hecho de que en el matrimonio es el lugar en el cual Dios permite la sexualidad porque la bendice. La sexualidad es bendecida allí porque se da la procreación también. No significa que vas a actuar con la rienda suelta con todos los deseos de la carne con tu esposa, porque eso no es santidad. Eso es carne disfrazada. ¿Ok? No te da permiso para darle libertad a la carne. Ok, entonces mis amados, eso por ahí. Entonces vemos que también se hacían las sesiones de preguntas y respuestas. Vamos a leer unas citas de la hermana Guay aquí. Dice, es imposible que cualquier que disfrute de la bendición de la santificación, mientras sea egoísta y glotón, el poder que tiene la constitución humana de resistir los abusos que se cometen con ella es admirable. Pero los hábitos erróneos persistentes que consisten en comer y beber en exceso debilitan todo el cuerpo. En la gratificación del apetito y la pasión pervertida, aún los profesos cristianos incapacitan a la naturaleza en su obra y aminoran el poder físico, mental y moral. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 184. Después dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Hogar Misionero, noviembre 1893, página 29 dice, cuando uno se vacía completamente de sí mismo, cuando todos los falsos dioses son expulsados del alma, el vacío es llenado por el Espíritu de Cristo. Tal persona tiene entonces la fe que obra por el amor y purifica el alma de toda contaminación moral y espiritual. Entonces, preguntas del autor. Muchos creyentes corintios manifestaron su deseo de obtener la aprobación de la cultura que los rodeaba. Esto es algo que nosotros vivimos hoy día. Que la cultura, pensamos que debemos tener una iglesia amigable para atraer a las personas. Nosotros estamos llamados a servir, claro que sí, a servir con el amor de Dios, pero sin violentar y sin transgredir los principios de la Escritura. Porque si transgredimos los principios de la Escritura, ya no estamos en la misión. Estamos haciendo una religión conforme a lo que yo creo. Entonces la cultura no es lo que determina
Por eso es que es importante hablar temas sobre la música, porque uno ve por allí que, por lo menos en México, que creo que la música cultural o tradicional es la ranchera, entonces uno ve himnos o canciones con ritmo de ranchera. Eso no es bíblico. O en Dominicana que dicen, no, pero es que ahí tienen un espíritu más alegre. El espíritu es uno solo. Y debemos recordar lo que le sucedió a Nadab y Abiú. Dios es el mismo, Dios no cambia. Entonces la cultura no es la que determina. La cultura en Corintios era vivir en fornicación. Entonces está bien que ellos se hayan quedado fornicando, dándole al cuerpo lo que el cuerpo pedía. Si ese es el precepto. Entonces muy importante y muy delicado, mi amado. ¿Cómo podemos evitar ese error? Aferrándonos únicamente a un escrito está. La pregunta retórica de Pablo, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Constituye una serie de 7 interrogantes que aparecen en 1 Corintios 5, 6. Todos ellos introducidos por la fórmula no saben, la cual exige una respuesta afirmativa enfática, algo así como por supuesto que lo saben. ¿Cómo nos ayudan estas preguntas a comprender las preocupaciones de Pablo que tenía acerca de la iglesia? ¿Por qué también nosotros deberíamos preocuparnos por estas cuestiones? Porque estamos bajo los mismos ataques. El contexto cultural ha cambiado un poquito en el sentido de que hoy las orgías no son abiertas y públicas, pero las orgías se siguen practicando. La fornicación se sigue practicando. ¿Habrá alguno por allí que tiene la mujer de su padre? ¿Qué creen ustedes? ¿El hombre cambia? El hombre no cambia. Satanás sigue metiendo las mismas tentaciones. El hombre sigue cayendo en las mismas tentaciones. Pero nosotros como iglesia debemos ir subiendo los escalones de la santificación. El matrimonio proviene de Dios y debe ser honrado. En esta época en la que muchos lo consideran anticuado, ¿cómo podemos mostrar al mundo que el matrimonio es realmente un regalo de Dios directamente proveniente del Edén? Bueno, esta es bien interesante porque el matrimonio de verdad que es una bendición, porque cuando uno tiene una familia, siente que uno tiene el respaldo primeramente de Dios y es un pedacito de cielo aquí en la tierra. ¿Okay? Bueno, no les dije, en la cuestión del matrimonio hay que tener en cuenta aquí algo, porque Pablo dice que bien le fuera a ser como yo, que pareciera que Pablo está poniendo el matrimonio como algo negativo, pero nada que ver. O sea, es en el contexto, por eso tienes que estudiar las cosas en su contexto. Él después dice en 1 Timoteo, que dice, o sea, que recomienda el casarse, incluso que en aquel tiempo oirán espíritus engañadores y doctrina de demonios y algunos prohibirán casarse. ¿Okay? El matrimonio es la primera institución creada por Dios en el Edén. Le dijo a Adán y a Eva, fructificar y multiplicaos, los bendijo, los casó. Entonces, en ningún momento va a ser algo que él no recomendar. Que en este tiempo es preferible permanecer soltero para dedicarse a la obra de Dios, también es verdad. Porque Pablo dice, mejor que fuera como yo, porque si el hombre no está casado, no tiene que preocuparse por la complacencia y por la atención de su mujer. Se puede dedicar a la obra de Dios como yo lo hago. Si la mujer no está casada, puede entregarse completamente al servicio sin estar pendiente de las ocupaciones del marido, de tener que atender al marido. Bueno, mi amado, ya se hizo bastante larga la lección. Espero que haya sido de provecho, pero por sobre todas las cosas profundiza. ¿Por qué? Porque el pecado sigue atacando a la iglesia. Los mismos pecados siguen atacando a la iglesia. Ojalá que tengamos una relación tan firme en Cristo que cuando vengan esas tentaciones podamos aplicar y aferrarnos a la palabra, porque sabemos que Dios es fiel y justo y no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Y conforme a la tentación, Él también da la salida. Y la salida es clamar a Él en el momento o desde antes. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado y esa tentación sea vencida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, aquí estamos delante de ti, agradecidos por tu amor y por tu misericordia. Perdona, oh Dios, nuestros pecados y ayúdanos, oh Padre, que tu Santo Espíritu nos tome enteramente. Deseamos que mores en nosotros, que actúes en nosotros, que vivas en nosotros, que te manifiestes
en nosotros, por nosotros y a través de nosotros para la gloria de tu nombre. Guíanos siempre, Señor, oración que hemos hecho sin mérito y sin poder, sino en los méritos santos de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata, Cristo viene. Ese abrazo viene muy pronto.